Para terminar con el tema de transformaciones de isométricas, vamos a estudiar ahora la rotación. Como su nombre lo indica, la rotación consiste en girar el punto con relación a un ángulo y en cierta dirección, que puede ser horaria o antihoraria. Aquí está eso mismo que yo acabo de decir, algebraicamente explicado, o en palabras más técnicas, pero en resumen es girar la imagen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo con la ayuda de estas formulitas. Si nos piden en sentido antihorario, entonces van a ir los ángulos positivos. Y si nos piden en sentido horario, van a ir los ángulos en negativo. Entonces, veámoslo con un ejemplo para que lo comprendan mejor. Dice, determine las coordenadas A', B', C', que resulta de rotar en sentido horario al triángulo ABC con un ángulo de 120 grados y el centro 2, -1. Entonces siempre tenemos que tener un centro en el cual vamos a guiarnos para marcar el ángulo y el punto que vamos a rotar. En este caso serían los tres vértices del triángulo ABC. El punto A es menos 3,3 y vamos a aplicar la formulita. En este caso nos quedaría menos 3, que es la X del punto, menos 2, que es la X del centro, cos del ángulo en negativo, porque es en sentido horario, menos la Y del punto, menos la Y del centro, sen del ángulo en negativo, porque es en sentido horario, más la X del centro. Esto es simplemente sustituir la fórmula que les di en la diapositiva anterior. Se mete en la calculadora y eso nos da que es aproximadamente 7,96 el valor de la X'. Ahora vamos con Y. Sería la Y del punto menos la Y del centro, cos del ángulo en negativo, más menos 3, que es la X del punto, menos 2, que es la X del centro, menos 120, sen de 120, porque el ángulo va negativo por ser sentido horario, más la Y del centro. Así como está, se ingresa en la calculadora y nos da 1,33. Por lo tanto, A' va a ser 7,96 como la X, 1,33 que es la Y. Esto mismo que hicimos con el punto A, hay que hacerlo con el punto B. Entonces, sustituimos la formulita. X del punto menos X del centro, cos del ángulo, que volvemos a seguir usando el negativo porque es en sentido horario, menos 5, que es la Y del punto, menos la Y del centro, sen de 120 negativo, más 2, que es la X del centro. Eso nos da 6,69. Ahora vamos con Y. Sería Y del punto menos Y del centro, cos del ángulo, más X del punto, menos X del centro, sen del ángulo, más Y del centro. Eso nos da menos 4,86.
Por lo tanto, el punto B' va a ser 6.69 o 7 redondeando en X y menos 4.86 en Y. Y nos faltaría C'. Entonces vamos a aplicar las fórmulas en el punto C, que es 5,2. Sería X5 menos X2 cos del ángulo menos la Y del punto, que es 2, menos la Y del centro, que es menos 1, sen de 120, más 2, que es la X del centro. Vean nuevamente que los ángulos van en negativo porque seguimos en el mismo problema, que es en sentido horario. Por lo tanto, la X es aproximadamente 3,09. Y luego tenemos a Y', que va a ser con la Y del punto menos la Y del centro, cos del ángulo más la X del punto menos la X del centro, sen del ángulo más la Y del centro. Eso nos daría menos 5,09. Por lo tanto, C' va a ser aproximadamente 3,1 y menos 5,1 en Y. Si graficamos esos datos que obtuvimos, vean que se da el giro. La imagen giró 120 grados. Así vino a dar aquí, B aquí y C aquí. Aquí hay 120 grados. A ustedes no les va a tocar graficar las cosas. Obviamente en el examen no se puede, pero sí determinar las coordenadas, como les he explicado, en los 3 tipos de transformaciones.